como lo sería la urea y el glicerol. Y aquí estamos en la difusión simple. Este ya abarcaría lo que es el concepto de difusión pasiva de moléculas liposolubles. Y aquí en esta parte, en la de abajo, quisiera que pusieran atención, porque sí pueden alcanzar a ver la ecuacióncita de Fick. Bueno, básicamente esta sigue la regla de Fick, la ley de difusión. Aquí está. Bueno, aquí el fármaco lipofílico normalmente se utilizan fármacos antimicrobianos, que son los que tienen una mayor lipofilicidad. Aquí están los fármacos microbianos. Y es que no quisiera hablarles de todo esto porque pues sería nada más como que leerles, pero es el concepto meramente. Esto sí es algo que quisiera que leyeran, se los voy a leer por si están durmiendo. Este es un experimento que se había realizado pues anteriormente, es la antricina, y se le administró a un gato mediante una intubación hasta, bueno, pues hasta que llegase al estómago donde el pH es de 2. Y aquí es lo que ya habíamos visto anteriormente de la ionización del fármaco. Entonces, como la estricnina, digamos que tiene un pK eh, alto, se ionizaría en un pH alcalino. Pero si se pone en este caso un pH 2, un pH ácido, el fármaco se, se encontraría ionizado. Y ionizado pues no se absorbería. Por lo tanto, se eliminaría fácilmente. Sin embargo, si se llegara a cambiar el sitio de, de absorción, por ejemplo, más abajo, que sería el duodeno, el pH sería un poquito más alcalino. Aquí, por ejemplo, sería 8 y el gato se moriría porque el fármaco ya no estaría ionizado, por tanto se absorbería y como la astringina pues es tóxica, pues se moriría el gato. Y aquí está abajito la explicación, que los ácidos orgánicos absorben a pH fuertemente ácido y las aminas a pH básico. Y bueno, el transporte paracelular es lo que habíamos visto en el estómago, en el lumen intestinal. Es llamada una difusión vía uniones estrechas. Constituye una vía de transporte extracelular a través de todo el epitelio y los factores que intervienen en esta difusión son un gradiente electroquímico. Esto es, bueno, hace referencia a la concentración del fármaco. También tiene que ver el potencial eléctrico y la presión hidrostática. Aquí es interesante porque por esta definición también podríamos entender que se está hablando de una filtración. Y aquí lo puse abajito, que es llamada filtración y ocurre cuando el paso de agua está ocurriendo y lleva parte del principio activo en el torrente. ¿Cuándo es llamado filtración? Bueno, cuando estamos a nivel glomerular, en, bueno, básicamente en la excreción, pero la difusión paracelular lo que quiero que vean es que también es llamada filtración. Bueno, pero dependiendo de dónde se esté llevando. Aquí ya estamos. Filtración pasiva de drogas. Es el mecanismo en el cual la droga libre se, se pasa a través del agua pues en un flujo, ¿no? Aquí está lo que les digo que se conoce como filtración glomerular y se analizará en excreción. Por eso les comenté que en los tres factores que era absorción, distribución y excreción, se llevaba a cabo un mecanismo específico de transporte. La difusión facilitada, pues ya la habíamos visto, no requiere energía.
y es a favor de un gradiente de concentración. Aquí, por ejemplo, sí utiliza una proteína que la pueda pasar. Sin embargo, a pesar de que usa una proteína, no, no tiene un gasto de energía. Aquí. Los ejemplos de este tipo de transporte sería para la administración de la L-Dopa hacia el cerebro. La adenosina y los, los fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer y quimioterapias. Es importante que también tomemos en cuenta que estos fármacos mencionados tienen una estructura muy similar. Y ahorita vamos a ver por qué se debe de tener una estructura más o menos específica para el paso de ciertos medicamentos por determinado mecanismo de transporte. El transporte pasivo, ya cuando se refiere a un transporte, ya se involucra una molécula, en este caso una proteína, o algo que lleve al, ay, al principio activo. Ya, perdón. Aquí el ejemplo más conocido es el transportador de glucosa. Los ejemplos que tenemos abajo tienen una estructura similar a la glucosa y este transportador de glucosa las puede llevar. Entonces, aquí volvemos un poquito a lo que les había comentado, que deben de tener una estructura similar por los sitios en los que se puede unir el fármaco y ya, pues por eso se puede pasar la molécula a través de la membrana. Para que puedan entender esto, aquí puse unos puntitos, que sería como que el resumen, lo más importante. ¿Qué es lo importante de esto? Pues que no tiene un gasto de energía y que va a favor de un gradiente de concentración. Se realiza mediante canales o proteínas transportadoras, rápidos, específico, aunque sí presenta inhibición competitiva, y esta inhibición es precisamente porque puede haber otras moléculas que son similares en su estructura y puede verse afectada pues, la velocidad en la que pasa la membrana. La difusión activa es este ya va en contra de un gradiente de concentración y utiliza pues moléculas como proteínas que solamente la atrapen al principio activo que está fuera de la matriz extracelular y que la pasen adentro de la membrana celular. Este tipo de mecanismo ya involucra un gasto de energía. Y bueno, aquí están unos puntitos para que puedan ver la diferencia entre uno y otro. Este involucra una proteína necesariamente, involucra un gasto de energía, va contra un gradiente de concentración, inclusive también contra un potencial electroquímico. Este tipo de mecanismo tiene dos tipos, que sería el primario y el secundario. Ambos van contra el gradiente de concentración, pero el transporte activo secundario no es, digámoslo, como específico. Mira, aquí está una fotito. Aquí lo que estamos viendo es el paso del sodio del exterior al interior de la membrana. Es lo que se está trabajando. Aquí nos estamos enfocando al sodio, pero en realidad es un cotransportador, porque el que se está aprovechando es la glucosa. Está aprovechando este gradiente electroquímico para poder pasar. Y por eso se le llama secundario. O sea, no es directamente el paso de una molécula específica, sino es con cotransportadores. Bueno, aquí hay unos puntitos que es igual para que lo puedan entender. El proceso pues es saturable, depende de los cotransportadores que tenga y no solamente se usa para incorporar fármacos, sino también para expulsarlo del interior de la célula. Aquí los ejemplos que puse serían la penicilina, el 5-fluoracilo, el mafalán,
y cada uno tiene su sitio específico de absorción, que sería el túbulo renal para la penicilina, el intestino para el fluoracilo, eh, y bueno, pues así. La pinocitosis y la fagocitosis es la forma en la que se interiorizan los principios activos de los fármacos y se utiliza principalmente cuando el fármaco es muy pesado, cuando la molécula es muy grande, mayor a 1000 Daltons, y digamos que las moléculas son endositadas, se encapsulan y después se incorporan adentro de la célula. Aquí está la imagen de cómo pasa y lo importante es que vean cómo el endocito entra y luego con ayuda de un lisosoma degrada la molécula y ya después cuando se expulsa se le llama nada más exocitosis. Eh, Aquí hay otro factor que casi nadie habla de él, o bueno, en la mayoría de los libros no lo vi, pero por eso lo quise poner, y son las uniones GAP. Estas ya las habíamos visto en BCT. Son uniones intercelulares y aquí las drogas, bueno, los principios activos deben de ser menores a 500 Dalton, precisamente por el tamaño que se está manejando. Y este ya tiene dos tipos de transporte. Uno sería mediante proteínas. Se podría decir que es un transporte pasivo, pero también se habla de una difusión pasiva. Aquí están las uniones. Otros mecanismos de transporte estarían en el cerebro que se basan en lo que ya habíamos visto. El transporte mediado por mensajeros se podría decir que es una difusión pasiva. El transporte mediado por receptores sería un transporte pasivo. Ah, no, un transporte activo. Y la lipofilia, según coeficiente de partición, este sería como una filtración. Otro tipo bueno, no otro tipo, sino un uso que se tiene de este tipo de mecanismos es en la leche materna. ¿Por qué? Porque deben de pasar por difusión pasiva. El- Como el pH de la leche es más ácido que el plasma, va a favorecer a que si el fármaco tiene un coeficiente de partición mayor, pues menor será su grado de ionización en la leche. Y bueno, pues ya, aquí normalmente se pasa por filtración y se une principalmente a las proteínas, ser pasada de la madre al bebé. El peritoneo también presenta mecanismos de transporte. Los fármacos aquí normalmente pueden ser hidrosolubles o liposolubles, ionizados y no ionizados. Entonces, aquí como que tiene mucha ventaja, es muy versátil. Y la ventaja que presenta este sitio es que es muy rápida. El pulmón, bueno, también presenta mecanismos de transporte. Son todos de los que aquí se habla, ya los hemos visto, solamente que son como que enfocados. Y ya, ah, y ya, profe, sería todo. A ver, escuchamos una conclusión de tu tema. Ah, bueno, pues la conclusión sería que, aquí está, los mecanismos de transporte ayudan a llevar a los fármacos al interior o al exterior de la membrana. Reciben diferentes nombres dependiendo del lugar en donde se esté llevando a cabo. Y bueno, pues van a estar presentes a todo momento, no necesariamente para un fármaco, para un principio activo,
sino para la glucosa o para los diferentes compuestos que nuestro organismo requiere. ¿Qué tan importantes son los mecanismos de transporte, Leo? Pues Farmacológicamente son hablando. muy importantes. Farmacológicamente serían pues de gran utilidad, porque si sabemos que un determinado mecanismo es usado para un tipo de fármaco en especial, suponiendo que nuestra molécula es mayor a los 1000 Daltons, entonces se utiliza la fagocitosis, la pinocitosis. Y este conocimiento pues nos ayuda para saber qué tan importante es que esté ionizada, no ionizada, o qué tanto volumen va a tener nuestra molécula y también dónde va a ser mayor su acción. Porque les decía, no en todos lados se puede realizar los mismos tipos de mecanismos. Eso es muy cierto. Entonces, ¿de qué factores depende para qué factores o características del fármaco se requieren para seguir uno u otro tipo de mecanismo de transporte? La mayoría se basa en el tamaño, Tamaño, pero en el peso ajá, molecular, también, sí, pero también en la estructura. en la Si estructura. se asemeja, sí, por ejemplo, si un fármaco se asemeja a la estructura de la glucosa, se puede llevar a cabo mediante la difusión activa con con una proteína que se enlace a la glucosa y que pueda eh, pasar esa molécula de fármaco a través de la célula. O sea, en este Bien, caso sería dependiente del peso y dependiente de la estructura. bien. Nada más. O sea, tú le pondrías solo esos dos factores, peso y estructura. Claro que la estructura pues me infiere también un pKa y en función de un pKa y la polaridad que la estructura pueda tener, también me da una solubilidad y también me da una constante de distribución, de acuerdo a ese tipo de características físico-químicas. Recordemos que cada estructura, toda estructura tiene características físico-químicas. Por eso la importancia de todo lo que ven desde Ciencia Básica 1, Química 1, etcétera, etcétera. Todas las características físico-químicas son o influyen directa y están relacionadas directamente con la estructura, con la composición del fármaco en cuestión. Nada más que como estamos hablando de sistema biológico, entonces hablamos de fármacos. Y todos los fármacos en general se van a clasificar en tres desde el punto de vista químico. Uno, que serían los fármacos ácidos, deberán tener en su estructura un formato ácido y un pKa con ese carácter. Un formato básico, es decir, fármacos con características básicas, pero ambos del tipo débil. Tiene que ser débil. Imagínense que pudiésemos o que alguien se confunde y en vez de consumir una sustancia débil, consume una fuerte, digamos, los referentes en los casos extremos, por ejemplo, de una base, pues por ejemplo un hidróxido de sodio. Si se expone a él, ¿qué le va a suceder? Sabemos que tiene un pH realmente, digo, si ya una vez en solución sería un pH muy fuerte, muy agresivo. Vámonos ahora a un ácido fuerte, igual nos generaría un problema en la salud de una manera realmente significativa. Hay ellas personas que quizá desconociendo o con plena conocimiento de causa, queriendo inclusive suicidarse, consumen este tipo de sustancias y lo único que hacen es dañarse mucho y
La mayoría de las veces en los intentos que hay documentados no lo logran. La mayoría de las veces no lo logran, pero habrá otras que sí, depende de cada circunstancia. Qué tanto daño se generó? Por ejemplo, alguien que consuma un ácido fuerte, vía oral, todo el daño que le va generando en el tracto gastrointestinal. Empezando obviamente desde la boca y hacia adentro en todo su recorrido. Y hasta donde le dé. Entonces, obviamente que va a afectar de una manera increíble todos sus procesos de absorción, de nutrición y luego entonces un impacto en su salud a largo tiempo y probablemente de manera crónica. Y eso vendrán otra vez muchas consecuencias. El ejemplo que pusiste del gato está excelente para poder explicar el tema de la relación pKa-pH y de cómo los fármacos se pueden absorber más en una zona que en otra. Pero inclusive cómo hasta la vida la pueden salvar. Vean, la estricnina. A ver, así de rápido en su celular, ya sé que son maestros del celular, del internet, investiguen características tóxicas de la estricnina. ¿Qué es la estricnina? A ver, rápido que nos comenten. Aquí dice que es un alcaloide. ¿Sí? Ya es lo único que tenía. Muy tóxico, poco tóxico, nada, inofensivo. A ver, Pues aquí en una búsqueda rápida, profe, dice que sí, la estricnina sí, es un alcaloide de la nuez vómica sí, y se utiliza habitualmente como pesticida para matar pequeños vertebrados, los que son pájaros, roedores. bueno, sí, sí, sí se usa, de hecho. Sigue, su mecanismo de acción va a incidir sobre a generar rigidez muscular. ¿Qué más? ¿No encontramos más? Pues aquí dice que también un exceso puede provocar convulsiones. Sí. ¿No está la dosis letal en tu información? La estoy buscando, pero no la tengo. Fíjense, Dice que es de 15 a 25 miligramos. por kilogramo o ¿cuál es la expresión ahí? La dosis letal oral dice que es de 0.35 miligramos por kilogramo. 0.35 miligramos. Ah, en gatos. Aún así, es 0.35 por kilogramo, ¿no? Ajá. ¿Consideran que este valor, así como se expresa, es bajo o es alto? Me refiero alto en cuanto al nivel de toxicidad que puede generar y bajo obviamente lo contrario, ¿no? Es altamente tóxico, ¿no? Es altamente tóxico. La estricnina, inclusive, durante un buen rato, a esas personas que eran adictas a las drogas de abuso o alguna droga de abuso. Era lo que le iba a comentar, profe. Yo encontré que es como uno de los aditivos que le ponen a la cocaína. Sí. Y se conoce el caso de una persona que ingresa con rigidez en los músculos de la cara y o sea, rígido en todo el cuerpo, y en el examen de orina encontraron los restos de cocaína y de estricnina, que se emplea para pues como para revolver con la coca. Sí, efectivamente. Pesticida también dice,
Supongo que es un matarratas. Sí, sí lo emplean también como tal. ¿Algo más? Bueno, nos acaban de dar una información realmente importante. Les comentaba que esta, inclusive en los adictos a algún tipo de droga, no necesariamente cocaína, cuando estos ya les generan un problema a esos distribuidores, a esos que venden, la forma de deshacerse de ellos, como sabían que eran consumidores, simplemente en el producto que les vendían, le ponían una cantidad, pues como ven, no necesita de mucha, mezclada allí con la droga en cuestión, y ya se deshacían de ese consumidor incómodo, si le queremos llamar así, a muchas de las veces inclusive funcionaba como un vendedor, un distribuidor, pero que pues su error era efectivamente consumirla y hacerse adicto a la misma. Entonces, ese ya significaba un problema para ellos y había que agregarle esto. Bien, esta estricnina, vean esta importancia. Dice, APH2 no es tóxica. ¿Sí se entiende ahí por qué no sería tóxica? Aunque lo explican acá. A ver, Gaona Alcántar, si nos comentas, si nos escuchas. Sí, profe. A ver, coméntanos, ¿qué opinas? ¿Por qué crees, por qué dice aquí que APH2 no es tóxica? Es por lo que comentaba del pK, como Sí, el pH del estómago es alto, bueno, es muy ácido, entonces por ello no sería tóxico para el animal. ¿por qué no sería tóxico? APH2. Por el pK ¿Cómo, de cómo sería el pK de la estricnina? ácido. Ácido. Y entonces APH2, y ya nos sacó este Leonardo, ya sacó su proyección. Pero bueno, No, más bien que tendría un pK alto, porque si a alto, un pH de 2 se ioniza, sí. Y si se entonces no ioniza, podría ser absorbido, entonces no habría ningún problema al pasar por ese pH. exactamente, sí, así es. Como se ioniza la gran mayoría a ese pH, no se va a absorber casi nada, casi nada. Eso nos lo va a decir la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y al revés, si no se ioniza tanto, acuérdense que lo que realmente nos importa y lo que es realmente más tóxico o más activo, dependiendo de la molécula de la que estemos hablando, en este caso es estricnina, pero igual podemos hablar de otro fármaco, lo que nos interesa o realmente lo que se va a absorber hacia el torrente sanguíneo va a ser la parte no ionizada. No ionizada. Y entonces, por eso este ejemplo del gato es excelente con respecto a la estricnina. En cambio, al pH de, ahí le ponen de 8, en realidad se alcanza hasta el duodeno, un pH de 6 y fracción. Bueno, esto sí favorece la no ionización y se va a absorber en mayor cantidad la parte no ionizada y cuidado porque entonces eso nos va a generar una toxicidad. A quien esto lo ponen como ejemplo para los gatos, pero lo mismo sucede con los humanos. Por eso el estudio en este caso pues con gato. La idea es extrapolar el ejemplo biológico que se aplica o se usa para el humano en cuestión. Entonces, efectivamente, la estricnina en términos reales
siempre se ha usado, generalmente se ha usado con ese fin, desde matar ratas, alguna plaga de este tipo, o inclusive humanos. Durante un tiempo fue muy usada este tipo de sustancia con los fines antes comentados. Entonces, no sé si queda claro este proceso y esto que nos explicó Leo. A ver, García Álvarez, Juan, ¿qué nos comentas? Pues sí, más o menos lo entendí. ¿Más o menos? ¿Y qué es más que menos o menos que más? Pues, o sea, con ese ejemplo del gato, sí entendí que depende mucho del pH, el pKa, si se absorbe o no se absorbe, y de la forma ionizada. Muy bien, y su compañera corrigió excelentemente porque luego entonces se entendió muy bien o entendió muy bien cómo iría ese proceso. Efectivamente, así va. Leo nos planteó la diversidad de mecanismos de transporte. Son fundamentales, señores. No solo importantes. Bueno, son importantes por lo fundamental, en el sentido de que son esenciales para el desarrollo del humano en todo su proceso. Desde el paso de nutrientes, desde el paso de moléculas esenciales para el metabolismo, para funcionar adecuadamente todo ser humano, y desde la clasificación, vean cómo se ha especializado, por eso se dice que el estómago es inteligente. Se ha especializado de tal forma que, dependiendo de el nutriente o el alimento, dependiendo del fármaco, dependiendo del tóxico, de las características también ya comentadas, empezando por un peso molecular, una estructura, va a seguir un mecanismo de transporte, garantizando así que van a pasar unos por una vía y otros por otra, dependiendo de sus características físico-químicas y estructurales. Eso es fundamental. Bien, tenemos con respecto a la absorción también un tema pendiente importante, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Sí, yo la voy a exponer, profesor. ¿Quién es yo? Irán Caballero. A ver, permíteme, para ver, ya estás aquí. Un favor, si ponemos también nuestra camarita, pues para conocer a Irán, no la conocemos. Ay. Antes de que iniciemos contigo, Irán, también para Leo se le va a quedar una tarea. ¿Nos escuchas, Leo? Pues sí, profe. No hubiera querido escuchar, pero sí. Ok. Bueno, es que tú mencionaste la glucosa, sus características. Entonces, que nos platiques de manera general el mecanismo de acción de aquí va a ir enfocado ya hacia una hormona, la insulina. La insulina, cómo lleva a cabo su mecanismo de acción para permitir el ingreso de la glucosa al interior de la célula. No sé si me expliqué. Sí. Ok, ese punto, ese dato que nos lo platiques la siguiente sesión. ¿Se supone que sería el jueves? El jueves. Ok. Muy bien. Bueno, aclarado ese asunto, ahora vamos a escuchar a Irán, que ahora sí ya le estamos viendo en pantalla. ¿Sí se puede ver la presentación? Yo lo observo bien, no sé los demás. Sí, sí se ve, compañerita. Ok. A ver, aquí, ¿verdad?
Ahí está. Pues para exponerles la ecuación de Henderson-Hasselbalch, necesito primero que entiendan algunas definiciones, porque creo que a veces se nos olvidan. Para esto primero debemos de saber qué es un ácido. Y ya, bueno, un ácido es cualquier especie capaz de donar un protón. Una base, cualquier especie capaz de aceptar un protón. Y de ahí debemos de saber qué es la ionización. La ionización es un fenómeno mediante el cual se producen iones. Y de ahí, pues, ¿qué es un ion, no? Los iones son moléculas, átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o una molécula neutra. Estos iones se dividen en dos, ya los conocemos, que son los cationes, que son moléculas con falta de electrones y tienen una carga positiva. Y los aniones, que son moléculas que tienen un exceso de electrones y tienen carga negativa. También debemos de saber qué es la constante de disociación ácida, pues esta es una medida cuantitativa de la fuerza de un ácido en disolución. Esto también se puede ocupar en un contexto de reacciones ácido-base, diciendo que es la constante de equilibrio de una reacción conocida como disociación. Ahora, ¿qué es una disociación? La disociación en química es un proceso general en el cual complejos, moléculas o sales se separan en moléculas más pequeñas, iones o radicales, y es usualmente irreversible. Pues esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación es distinta dependiendo para lo que lo vayamos a utilizar, si va a ser para un ácido débil o para una base débil. Aquí nos muestra en la ecuación, bueno, en la fórmula, en la parte de ácidos débiles, cuál es la forma en la que se encuentra no ionizada. Ya habíamos visto que entre menos ionizada va a haber mayor liposolubilidad y por lo tanto mayor absorción. Así que esta que se muestra por aquí, en el ácido débil, va a ser la forma en la que se va a encontrar más liposoluble. En la ecuación, bueno, en la fórmula de la base débil, esta parte va a ser la parte más liposoluble, o sea, la parte no ionizada. Como ya vimos, pues las partes ionizadas son las que contienen una carga, como esta parte y como estas partes de acá. La fórmula, de acuerdo al ácido débil, va a ser el pH igual a pKa más el logaritmo de la parte ionizada sobre la parte no ionizada. Y la de la base débil va a ser el pH igual al pKa más el logaritmo de la parte no ionizada entre la parte ionizada, que es así como se muestra en esta parte. Bueno, ¿para qué nos ayuda la ecuación de Henderson-Hasselbalch en la farmacocinética? Pues para saber el grado de ionización, que el grado de ionización es la cantidad de sustancia o fármaco ionizado y no ionizado en función del pH del medio y del pKa del fármaco. Y bien, como ya lo repetimos muchas veces, para que quede bien aprendido, sabemos que las moléculas no ionizadas van a ser más liposolubles y por lo tanto van a tener mayor absorción. Y las moléculas ionizadas, o sea, con una carga negativa o positiva, van a ser menos liposolubles y va a haber menor absorción. También tenemos que tener en cuenta en dónde se va a absorber ese fármaco, ya que los ácidos débiles se van a encontrar poco disociados en un medio ácido, por lo tanto se van a absorber fácilmente, y las bases débiles se van a encontrar poco disociadas en medios básicos y por lo tanto se van a absorber fácilmente en un medio básico. Aquí voy a mostrar unos ejemplos de cómo se utiliza esta fórmula en cuanto a los fármacos
al pK del fármaco y el pH del sitio en donde se va a absorber. Y esta es, el ácido acetil salicílico tiene un pKa de 3.5. Determina el porcentaje de material ionizado y no ionizado a pH igual a 1.5. Bueno, pues lo primero que se tiene que hacer es despejar la fórmula. Va a ser todo este proceso que ya lo hemos hecho, creo que lo pueden seguir. Después de aquí vamos a seguir a hacer 10 a la pH menos el pKa, que nos va a dar de 10 a la menos 2, igual a la división del par ionizado entre el no ionizado. Y después de aquí vamos a hacer una igualación A más HA, que es el par ionizado más el no ionizado, igual al 100%, ¿no? El 0.01 se va a agregar aquí como si fuera el A y se le va a sumar el otro par no ionizado que tenemos aquí, que quedaría como 1.01 igual al 100%. De ahí se va a hacer un despeje, que es el 100 sobre 1.01, y lo que nos va a dar va a ser el 99% del fármaco no ionizado y va a ser el 1% del fármaco ionizado. Como vemos, esta fórmula nos sirve para demostrar que en ese lugar, bueno, a ese pH, ese fármaco se va a poder absorber ya que se encuentra no ionizado. El siguiente ejemplo es este que dice: la reserpina es una base débil con un pKa de 6.6, que es más elevado, y la pregunta es qué porcentaje de material no ionizado y ionizado existirá a un pH de 7.4. Para este se va a utilizar la fórmula de una base débil que vimos hace ratito, que es pH igual a pKa más logaritmo de el par no ionizado entre el ionizado. Se va a hacer lo mismo, se va a hacer un despeje, el cual nos va a dar de 10 a la 0.8, porque se van a restar 6.6 menos, no, 7.4 menos 6.6, y nos va a dar de 10 a la 0.8. De aquí, cuando saquemos esto, nos va a dar el 6.3. Y aquí les puse esto porque también con esto podemos saber, con este resultado podemos saber si ese fármaco va a poder absorberse a ese pH o en esa zona que nosotros lo estamos queriendo que se disuelva. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos el 63 en la parte del par no ionizado. Eso quiere decir que va a abundar la parte no ionizada y se va a poder absorber a ese pH. Pero bueno, si lo queremos hacer de manera porcentual, pues tenemos que hacer la igualación, como aquí está, y nos va a quedar 6.3 más 1, que es 7.3, y vamos a hacer un despeje, que es la parte no ionizada, no, la parte ionizada, igual a 100 entre 7.3, y nos va a dar que un 13.69% y la parte no ionizada va a tener un 86.3%. Así que podemos concluir de esto, que a este pH el fármaco puede absorberse. Y pues ya realmente esto sería todo. No sé si tengan alguna duda. Pues creo que no. Bueno. A ver, Irán, no,
ponemos los ejercicios? Sí. Allí. ¿No hay dudas con esto? ¿Todo está muy claro? Esto es importante, fundamental, lo que acaba de explicarnos su compañera. A ver, Angélica Díaz, coméntanos. Creo que no está con nosotros, Angélica. Sí está, sí ingresó, pero parece ser que solo hizo eso. A ver, Jessica Sánchez. Jessica. Vamos a ver a Lisbeth Sánchez. Sí, profesor. Bueno, para mí quedó muy claro lo del pH, bueno, que cuando se indica es al que el fármaco puede absorberse. La verdad luego lo confundía. Y para el cálculo, ¿no Ah, habría problema? ¿No hay no, duda? no, eso sí está muy bien. Ujú. Bueno, al menos para mi caso. Muy bien, porque sí está como muy clarito, muy bien explicado. En la proyección que tiene ahí, en el ejercicio que puso, plasmó, está muy claro, pero siempre es un tema de dudas. Por eso se los pregunto. A ver, Villalobos, Aguilar, Paola. Sí, profe, también me quedó claro. A ver, no te escuchamos bien. No tengo ninguna duda. ¿Ninguna? ¿Segura? Seguro. Bueno, conste porque esto de antemano se los digo que sí viene en el examen. Entonces, pongámosle atención, es fundamental saber hacer, primero plantear y saber hacer el cálculo correspondiente. A ver, entonces, por último, vamos a escuchar a Brenda Yadira Castillo. ¿Qué nos comenta? No, profesor, no tengo ninguna duda. De hecho, me acuerdo que estas fórmulas las utilizábamos en analítica ¿Es cierto? cuando veíamos el tema de pH y pKa. Para la preparación de soluciones buffer, efectivamente. Sí. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, entonces, Irán, pues muchas gracias. Estuvo excelente el ejemplo y el ejercicio, los conceptos. Creo que quedaron claros. Gracias. No, gracias a usted. Bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema, siguiente tarea. ¿Cuál fue? Creo que alguien quedó de explicárnoslo. No, ¿o sí? A ver, el jefe de grupo, ¿quién es? ¿Aquino? No. A ver, espérame. Ah, Isaac. Pues había quedado lo del quimerizo, pero eso para el jueves 31. Lo de polimorfismo genético. Exactamente, sí. ¿Y de la distribución no se quedó a alguien en específico? No, se quedó para todo el grupo. Para todo el grupo. Ajá. Ya está. Pues vamos entonces a ver qué tanto investigaron, qué tanto hicimos la tarea. Empezando por Castro San Pedro. Laura. Aquí tenemos un problemilla porque se me conectan, pero creo que no están. Y Acaba de mandar mensaje Laura, profesor. Bueno, Castro San Pedro. dice, aquí estoy. No tiene micrófono, ¿qué pasa con ella?
Bueno, aquí estamos. A 26. 26 de octubre. Castro San Pedro. No nos contesta. Entonces, vamos a poner falta desde ahorita. A los que no nos vayan contestando. A ver, vemos aquí otros. Vamos a escuchar a Karen Moreno. Sí, profe, ¿me escucha bien ahí? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, lo que había dejado eran los factores del proceso de absorción, que ya los investigáramos como que más a fondo. Sí. Es distribución y los factores que la afectan. Sí, efectivamente. Bueno, yo en cuanto a factores del proceso de absorción, yo encontré que se pueden clasificar en dos diferentes, que es en físico-químicos y factores fisiológicos. Los factores físico-químicos pues ya los hemos abordado creo que bastante bien, que son como el peso molecular del fármaco, el pH del medio, el pKa, grado de ionización, coeficiente de partición lípido-agua. Creo que no te escuchamos bien, Karen. ¿No? A ¿Ahí ver. me escuchan mejor? Allí te escuchamos bien. Ok. Permeabilidad de la membrana, tamaño de la partícula. Y en cuanto a factores fisiológicos, se encuentra la superficie del área de absorción, el volumen de líquido en el sitio de administración, presencia o ausencia de enzimas necesarias para la biotransformación, vaciamiento gástrico, pH, tránsito gastrointestinal, afinidad por proteínas plasmáticas o tejidos y las lipoproteínas. Les sigo diciendo, eso como que es a grandes rasgos, pero no sé. Bueno, a ver, mira, yo creo que no te escuchamos porque, ¿cómo se llama? Porque te volteas para leer. Ahora, ¿qué entendiste de lo que leíste? Ok, sí, es que estaba watchando mis apuntes. Muy bien, ahora, coméntanos de eso que entendimos. Bueno, pues, como ya había dicho, se pueden clasificar en dos tipos los factores que afectan la absorción. Los Sí. factores físico-químicos, los cuales pues son propios del fármaco. Y los factores fisiológicos que son inherentes al organismo. Digamos, pues aquí encontré que pues influye pues la motilidad intestinal, si es que hay alguna enfermedad que afecte a este movimiento de los intestinos, pues se va a ver afectado en la biodisponibilidad de los fármacos que se absorben por este medio. ¿Y qué más? Pues es que, como había dicho también anteriormente, pues los factores físico-químicos creo que son los que más hemos abordado a lo largo de estas clases, que son la constante ionización, el pKa del fármaco, etc. Eso es lo que entendí a grandes rasgos. Entonces, de la distribución, que es la pregunta que hicimos ya, porque ya agotamos la primera fase, que es la absorción. Ya se decidió y todos los factores que van inherentes al proceso y los factores que alteran este proceso. Bueno, en cuanto a la distribución, pues en sí se define como el cómo es que el fármaco se transporta mediante la sangre. Eso es como lo que entendí.
de lo que investigué. Muy bien. ¿Cómo afecta a la sangre? A ver, vamos a escuchar a quién más de la lista. Vamos a ver. A Quesada, Pineda, Lisbeth. Sí, profe. A ver, te escuchamos, Lisbeth. Bueno, yo encontré que la distribución es cuando, una vez que el fármaco ya es absorbido y que ya se encuentra dentro del torrente sanguíneo, se va a distribuir a los diferentes sitios en el organismo para poder tener su efecto terapéutico. ¿Qué Y más? bueno, también depende de varios factores fisiológicos y sus propiedades físico-químicas del propio fármaco. Buen dato. Apenas está anexando una compañera de ustedes. Muy bien. Miren, siempre en todo tema, y esto inclusive deberán acostumbrarlo ahora cuando ya lleven evaluación 2, en donde en esencia se revisan dos aspectos, dos temas, dos puntos importantes. Uno es la fisiología del órgano en estudio, del sistema en estudio, y la otra es el mecanismo de acción que se ejercen ahí por parte de los medicamentos, de los fármacos, ya en específico, de los fármacos que ejercen su acción terapéutica en ese lugar, en ese punto, en ese órgano blanco, en ese órgano que va a ser fundamental. Ejemplo, cardiotónicos, ejemplo, ansiolíticos, ejemplo, analgésicos, anestésicos, etcétera. De acuerdo al tipo de tema, obviamente, y al órgano blanco en estudio en cuestión. Entonces, dos puntos son fisiología y mecanismo de acción, eso es fundamental. Entonces, vamos a describir qué pasa, y aquí que nos comente mejor de la lista, que nos comente al azar. Ya pregunté a Villalobos. ¿Ya estará Villalobos, Aguilar, Paola? ¿O es la que nos contestó? Sí, ya lo había contestado. ¿Ya? Que no tuvo más duda con eso. A ver, sí. Vázquez, Hernández, Yasmín. Creo que no la tenemos, ¿verdad? Creo que no. Ok, vamos a ver. Sánchez, Córdoba, Jessica. ¿Tampoco? Ramírez, Mancilla, Sara. Tampoco. Ramírez, Mancilla. Órale. Narváez, Estrada, Gabriela. Yo, profe. A ver, te vamos a escuchar. Primero, defínenos qué es distribución de fármacos, obviamente. Bueno, según lo que yo encontré, la distribución es el proceso que lleva el fármaco ante... Un favor, Gabriela, ¿encendemos el video? ¿Tu cámara? Para saber con quién estamos hablando. Muy bien, te escuchamos. Ok. Es bueno, la acción que hace el fármaco en la sangre, que tiene que llegar a los sitios donde se necesita. Se puede unir tanto a vitaminas, a proteínas
Y no me acuerdo qué más. Bueno, es el proceso que lleva y este depende tanto de la distancia a donde vaya, la velocidad con la que tenga el fármaco y la habilidad que tenga para atravesar la membrana. Y si es hiposoluble o no es hiposoluble el fármaco que se adiciona o que se administra. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir del equilibrio fármaco unido, fármaco libre? El equilibrio se hace con, bueno, según lo que yo encontré, es que con cierta cantidad o concentración del fármaco es la acción que puede tener o la reacción en donde está el dolor o para lo que se va a utilizar. ¿Eso es lo que tú entendiste o lo que... Ajá, lo que yo entendí. ¿Sí leíste ese equilibrio? ¿Sí lo encontraste en tu investigación? Pues como tal así no viene como implícito, pero es como lo general. Ok. Bueno, a ver. Gracias. Vamos a escuchar Sí, de nada. a Juárez Ochoa, Carla Beatriz. ¿No la tenemos? Creo que no. ¿Nos escuchas, Juárez Ochoa? Ni siquiera en chat. Ok. Juárez Ochoa, Carla Beatriz. Bueno. Y ahora vamos a ver a García Fuentes, Alan Gustavo. Sí, profe. A ver, coméntanos de este equilibrio que dice fármaco unido, fármaco libre en el proceso o en la etapa de la distribución de fármacos. Bueno, es que yo en sí no encontré esa parte. Sí tengo lo que es el concepto de distribución, Bueno, a ver, pero coméntanos. Bueno, yo lo tengo como que es el transporte de un fármaco en el organismo por el torrente sanguíneo hasta su lugar de acción y se denomina como distribución. Y la tasa y la magnitud de la distribución dependerá de las propiedades físicas y químicas del medicamento y de la fisiología del individuo al cual se le está administrando. ¿Cuál es la fuente de tu información? Es un artículo de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Chile. Escuela de Enfermería. De enfermería. A ver, tú mismo, Ajá. Por ser de enfermería, ¿nos sería o no nos sería de utilidad? Pues creo que el concepto en general sí, pero bueno, específicamente podría ser que varíe en cuanto a nosotros, que sería como farmacología. Ok. Bueno, a ver, entonces, gracias. De los presentes, porque ya no sé realmente quién esté y quién no, ven de varios que he preguntado, 1, 2, 3, 4, de 7, 4 de 8, la mitad, 50% no está. ¿Qué está pasando allí? Pero bueno. ¿Quién nos comenta respecto del equilibrio fármaco unido, fármaco libre? ¿Por qué pregunto? Es fundamental este equilibrio en el proceso de distribución. Profesor. A ver, yo... ¿quién es yo? Encendemos tu Feria. video, tu cámara.
A ver, Yasmín, te escuchamos, coméntanos. Es que no sé si yo le haya entendido bien, pero ¿me escucha? Sí, te escuchamos bien. No sé si yo le haya entendido bien a lo que leí, pero me parece que cuando el fármaco llega a unirse a las proteínas plasmáticas, depende de si es liposoluble o no, pero si está unido se libera menos, o sea, como que sí se libera, pero en menos cantidad. Y cuando el fármaco no se une a las proteínas, el fármaco es libre, su liberación se da de una mejor, sí, se libera mejor en el organismo o al órgano al que va dirigido. Ya, entonces, ahora eso es lo que leíste y esa es, digamos que tu opinión o tu conclusión. No te quedó claro, ¿verdad? No, es que lo leí, bueno, escribí lo que decía y sí bueno, mencionaba el fármaco libre y Ok, el que no estaba unido. ¿nos puedes comentar el tipo de proteínas que participan en este proceso de unión? Porque sí comentaste ahorita que se unen proteínas. Son dos tipos de proteínas importantes para este equilibrio o esta unión del fármaco a las proteínas. Profe, ¿Sí? es la albúmina y la alfa-1 gluco. Proteína. Ajá. Sí, esas dos. Esas dos, efectivamente. Principalmente esas, obviamente, en un porcentaje realmente alto. Bueno. Se dividen, vean la inteligencia o la evolución de cómo nuestro organismo ha ido evolucionando, valga esa repetición, esa redundancia, en el sentido de que dependiendo del tipo de fármaco que sea el que ingresa al torrente sanguíneo, debe ser recibido principalmente por moléculas plasmáticas, que las podemos clasificar en dos, las ya mencionadas por su compañera, albúmina y la alfa-1 glucoproteína. La albúmina se ha especializado por captar, por unirse, por atraer a los fármacos de carácter ácido. En consecuencia, la alfa-1 glicoproteínas o glucoproteínas, los fármacos de carácter básico. Ahora, esta es pregunta para todo el grupo. O lo comentamos también con fines de ir viendo si pues realmente están presentes o no. Vamos a escuchar a González Guevara. Gracias, Brenda, Yasmín. Vamos a escuchar a González Guevara Roberto. ¿No está? Y no lo tenemos con nosotros a González Guevara. A ver acá, a Kawich, Castiñeira, Carlos, Giovanni. ¿Lo tenemos presente? Creo que no. Aquí tengo duda, maestro. A ver, ¿eres Kawich? No, soy Isaac. Soy Ah, Isaac, ok. A ver, te escuchamos, Isaac. ¿Dudas? Porque en una literatura que había encontrado,
¿Sí? Menciona efectivamente que la fijación de los fármacos se fija en la albúmina, que es la más frecuente e importante, así me la mencionan, y que en la albúmina, además de ácidos, también se pueden unir fármacos con carácter básico. También. ¿Sí? Entonces, la literatura me pone a las alfa-glucoproteínas como más de segundo plano que igual de importantes. Entonces, aquí tengo la duda de en cuál, o sea, la albúmina es, por así decirlo, la que se lleva la mayor parte de protagonismo en la distribución, por así decirlo. Primero, en la unión a los fármacos y o los tóxicos, pero siempre y cuando, pues, obviamente tengan ese carácter, ¿no? Carácter, primero ácido. Ajá. Y luego ciertas características, pues, básicas. Efectivamente tiene esa capacidad, la albúmina es una proteína realmente grande y tiene 2 secciones, si no es que más, en donde puede llegar el fármaco y unirse una unidad, 2 unidades, inclusive por proteína, puede captar varias unidades de fármaco. Bueno, efectivamente la albúmina, yo creo que participa en términos porcentuales, hablaríamos de un 60-70%, así de ese nivel. Y le deja el resto, y lo mencionas muy bien, como un plano secundario a la alfa-1 glicoproteínas, que ella es más afín para los fármacos de carácter básico. Luego entonces, entre estas dos, pero principalmente obviamente la albúmina, son, ya una vez que unen al fármaco, ¿qué pasa con ellos? Tú dices, los distribuye, sí, pero en algún punto tiene que liberarlos, por eso el equilibrio fármaco unido, fármaco libre. A ti mismo, Isaac, ¿qué pasaría si no se presenta este equilibrio fármaco unido, fármaco libre? Que no actúe de forma adecuada ni la albúmina ni la alfa-1 glucoproteína. ¿Qué sucedería? ¿Tú qué crees que pase en el organismo si esto no sucediese? Pues de manera sencilla me lo imagino como si fuera, no sé, una avenida importante de una ciudad donde lo que es la glucoproteína y la albúmina son, por así decirlo, los taxis, los medios de transporte. Entonces, al no realizar esta función de transportarlos, vaya, ¿sí? Yo me imagino que se concentrarían de manera incontrolable porque no habría esa distribución. Entonces el fármaco llegaría a estar en volúmenes tóxicos incluso dentro del organismo. Efectivamente, muy buena respuesta. Si este equilibrio, si este tipo de unión no se presenta, entonces lo más lógico es que hubiese una intoxicación. No hay forma de retener, porque lo que bien comentas, compañero Isaac, llegaría a cantidades altas, concentradas del fármaco al órgano blanco. Y entonces estaríamos hablando de una sobredosis, sobre una sobresaturación del fármaco en el lugar. Y sabemos Profesor. que ese exceso puede ser muy tóxico. Sí, ¿te escucho? Bueno, yo encontré un PDF ¿Sí? donde habla de las uniones irreversibles que tiene el fármaco con las proteínas. Y habla de que, por ejemplo, una unión irreversible podría ser por enlace covalente. Sí. Dice que entonces, en dado caso de que no se pueda desprender esta, pues lo que usted menciona provocaría toxicidades y a largo plazo un efecto cancerígeno. Sí. O podría provocar como sustancias intermedias reactivas.
y habla del acetaminofén, que Sí. dice, a ver qué es. Bueno, Que se debe a ahora, metabolitos que interaccionan con proteínas plasmáticas. ujú, sí. Bueno, acabas de mencionar algo muy importante. Ahora, tú leíste ese artículo. ¿De dónde es, me dices? Es un PDF de la Facultad de Química. De química. Ok. Pues ahí como les digo, ¿cómo les digo lo contrario? No, es de nuestra magna casa, de nuestra escuela misma. A ver, ustedes, vamos a razonar lo siguiente, el siguiente punto. ¿Ustedes creen que si estas proteínas generan ese enlace, esa unión, a través de un enlace químico, vamos a ponernos en el extremo, que se forme entre la proteína plasmática, en este caso la albúmina, que es la de mayor presencia y la de mayor actividad, que se formara un enlace entre esta y el fármaco de carácter covalente? ¿Qué implicaría? ¿Quién me dice? Estamos hablando de que estamos en un sistema biológico, el nuestro, el humano. ¿Qué pasaría si se une esa proteína covalentemente? Es decir, un enlace irreversible con el fármaco en cuestión. ¿Qué consecuencias podría haber si esto sucediese? Profesor, ¿Sí? bueno, yo había leído también en el documento que estaba diciendo mi compañera Sofía de la Facultad de Química, ¿Sí? que la versión libre del medicamento es el que realmente entra en contacto con los receptores. Entonces, yo me imagino que si todo el medicamento, bueno, el fármaco se une con las proteínas plasmáticas, entonces no habría un efecto terapéutico como tal. Y se supone que la porción libre es la que se metaboliza, ¿no? Y después se puede excretar. Exactamente. Si se une covalentemente, en otras palabras, si se une irreversiblemente, no habría efecto terapéutico porque no va a liberar al fármaco y al no liberarlo, este no va a ejercer su acción terapéutica. ¿Cómo es su acción terapéutica? Bueno, a la unión de la diversidad de receptores que se encuentran en el órgano blanco en cuestión. Eso es otro punto, pero ahorita el de importancia y el que estamos discutiendo, analizando, es ese equilibrio, esa unión. Y sí son enlaces químicos, pero deben de ser enlaces débiles. ¿Qué enlaces débiles conocemos? A ver, tú misma, ¿qué nos comentas? De los enlaces de los fármacos, ¿Sí? yo encontré que está el enlace covalente y ¿Sí? también mencionan las uniones por fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Ay, permítame, ¿es que lo tengo anotado? Bueno, ¿dijiste enlaces covalentes? Sí, de la unión de fármacos a proteínas, dice que puede ser por puentes de hidrógeno, ¿Sí? por fuerza de Van der Waals, y en todo Sí. caso las irreversibles serían por enlaces covalentes. Bueno, si se da el enlace de tipo covalente, y allí es de carácter irreversible, porque es muy fuerte ese tipo de enlace. Y biológicamente no tenemos forma de poderlo romper. Y vamos a ver cómo sucede eso más adelante en procesos de intoxicación. Por ejemplo, cuando nos exponemos a algún tipo de plaguicida, alguna otra sustancia que son extremadamente tóxicos, cómo es fundamental aquí la acción en el tipo de enlaces químicos que se presentan entre
el mismo receptor inclusive, y o las enzimas, esto depende ya de cada mecanismo de acción, entre el tóxico y el receptor en cuestión. Entonces, cuidado, ojalá eso puede suceder, sí puede suceder, pero otra vez vamos a entrar en procesos de explicación de lo que se conoce pues como polimorfismo genético. Es decir, que habrá individuos que sí generen proteínas plasmáticas o proteínas como la albúmina o la alfa-1 glicoproteína, que el tipo de unión, de enlace que generen por sus características, por una distribución, por un ejercicio de su acción débil y no fuerte como debe de ser, que se manifieste plenamente la formación de esa proteína, pero de una manera significativa y no débil, entonces puede generar este tipo de enlaces covalentes que no benefician a nadie y sí perjudican en un buen al sistema biológico si hablamos de fármacos. Eso sería excelentísimo si habláramos de sustancias tóxicas. Imagínense que entra al organismo un tóxico, una sustancia ya muy conocida en su perfil como muy tóxica, y que nuestras proteínas se uniesen a ella de manera covalente, estaría excelente. Ya no ejercerían ninguna acción tóxica y se eliminarían como tal. Por eso es lo importante de este mecanismo, de este equilibrio, donde las proteínas deberán unirse o a los fármacos o a los tóxicos, según sea el caso, según sea el punto de vista farmacológico, toxicológico, como sea que lo vayamos a analizar. Por eso es fundamental, y sí, efectivamente, y qué bueno que pues estemos leyendo ese tipo de artículos como complemento. Bueno, a ver, pregunta. ¿Tienen clase adelante ahorita ya? Porque veo que ya son 2:13. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí, bueno, yo de mate. Bueno, entonces vamos a hacer una última pregunta. Miren, de la sesión pasada la grabé, se bajó, tiene un peso de 1 GB. Intenté subirlo al Classroom y pues como que no me dio chance porque llegó un punto en que le faltaba como un 20%, un 15%, y ahí se detenía. Ya no alcanzaba a subir la totalidad y lo hice en los dos formatos, uno en MP4 y a su vez traté de comprimirlo, pasarlo a un archivo RAR, .rar, y no me permitió. No sé si ustedes conozcan otra forma. Yo conozco una manera, pero dice que usted puede subir el archivo a una página. ¿A una página? A una página, y es como si fuera un archivo de información. Ya una vez que lo sube, puede publicar, por así decirlo, el link para descargarlo. Esta página se llama Transfer Now. Yo la ocupo para enviar igual archivos grandes. Y si dice que pesa 1 GB, sí lo puedes subir. La desventaja, entre comillas, es que este archivo, como no es cuenta premium, ese archivo a los 7 días va a caducar el enlace y va a desaparecer. Entonces, por así decirlo, si usted lo sube hoy, para el otro lunes ya se va a quitar el enlace. Vamos, solo les da a ustedes el margen para bajarla ese tiempo, una semana, digamos. Una semana, ajá. Ah, pues yo creo que es bueno, ¿no? Entonces, si yo le paso la página. No sé si alguien más tenga otra opción más factible. No. Bueno. Entonces, si no, entonces... ¿Se la paso de una vez por aquí? Para que ya no... O un favor, si me la podrás subir allá al Classroom.
Ah, sí. De una Ok, vez. y yo desde ahí ya la uso y para ir haciendo la Profe, operación correspondiente. igual si esa página no funciona, pues aunque es igual también todo un cotorreo, si no subirla a YouTube, profe, que haga su canal de YouTube y ahí sube la Sí, clase. Y allí ustedes, ¿cómo pueden acceder a él? Es que YouTube, bueno, personalmente yo lo siento más complejo porque es crear el canal y hacerlo de manera privada para que obviamente no esté al público general. Ya sé, es que se crea, así se sube el video y yo ya les pasaría como el link, les comparto el link y ya ustedes lo pueden visualizar. Sí, efectivamente, así va. Lo voy a intentar de las dos formas, con el link que me comentes y de esa manera. Ok. Y ahorita ya le acabo de compartir el enlace. Cualquier cosa es sencillo de manipular, entonces. Muy bien, así de rápido les paso lista. Aguilar Flores. No está. Albarrán Becerra. Presente. Aquino, sí está. Caballero Nava, Irán también. Aquí estoy. Puso el tema. Castillo Espino. No está. Cervantes Acevedo. Díaz Martínez. Escobar Cuenca. Esquivel Bautista. Presente. ¿Fue el del tema? Sí. Sí. Muy bien. Flores Zamudio. Presente. Flores Zamudio, presente. Presente. Gaona Alcántar. Presente. García Álvarez. Presente, profe. Muy bien, ahora tenemos a García Sánchez, Jessica. Presente. Gómez Arias. Presente. González Vargas. Presente. Guadarrama Toribio. Presente. Hernández González. Legorreta Nava. Lima Mora. Presente. Montes de Oca Garduño. Presente. Muñoz Segura Ramiro. Ortiz Linares. Palacio López. Presente. Radilla López. No. Saavedra Chabelas Noemí. Presente. Ah, caray. ¿Sí está o no está? Sí está, solo que se escucha mal su micrófono, pero ya. Ok. Sánchez González, Guadalupe. Presente. Sánchez Montes. Ahí está. Serrano Martínez Manuel. Presente. Uribe Sánchez. Presente. Y Vázquez Ayala Isaac. Presente. Y tenemos por último a Velázquez López Italia. Profe, falté yo. ¿Quién es yo? Jalomo. Estaba buscando en su lista y no me hallé, oiga. ¿No estás? No, en esta lista no estoy. Y en la pasada sí me puse asistencia porque sí me pasó lista. Jalomo. Pues creo que no, ¿verdad? Le escribo en el chat mi nombre, profe. No, a ver, de una vez ahorita en directo. No. Jalomo, ¿qué? Por apellido. Sí, Jalomo Bucio. A ver, Jalomo.
Bucio. Bucio. Bucio con B de burro y C de casa. Ya está. Jonathan Guillermo. Jonathan. Con TH. H después de la T. Sí. Ok, Jonathan. Jonathan. Guillermo. Guillermo. Ya está. Listo. Muy bien. ¿Sí? A mí me estás aquí, saqué mi internet y ya no le pude contestar, pero hasta había participado y todo. ¿Quién es yo? Castillo. A ver, yo, Castillo. Castillo Espino, sí. ¿Y habéis estado participe? No participé, pero sí me preguntó y sí le contesté. Sí, Brenda estuvo, Yadira. la recuerdo. ¿Que tú eres su defensora? No, solo comento. Pues se me hace que sí has de ser su defensora. No, pero, a ver, ¿eres Castillo Espino? Sí. Hice una pregunta y no me contestaste. No, sí le contesté. Entonces, ¿por qué tienes falta? Ah, bueno, es que empecé a poner falta. No, lo que pasa, es que volvió a pasar lista y me estaba sacando mi internet. Ya está. Está muy débil, ajá. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ya tenemos pendientes para la siguiente sesión, siguiente jueves. Nos vemos, nos reunimos. A ver, ¿es a las 11 o a las 12? El jueves es a las 10:30. 10:30. Sí, profe, es a las 10:30. Sí, de 10:30 a 12. A 12:30, ¿no? Sí, a 12:30. Sí, 10:30, 10:30, 12:30. 12:30, ya está. Ok, nos vemos el jueves a las 10:30. Cuídense Ok, mucho, profe. pórtense Hasta bien. luego. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Gracias. Sí, hasta luego. Buen día.